A veces la vida no se desmorona en medio de una tormenta, se deshace en el silencio entre los latidos del corazón. Cuando el mundo parece ordinario, pero tus cimientos se agrietan silenciosamente bajo tus pies. Una esposa embarazada olvida su teléfono móvil en casa. Regresa y descubre a su esposo infiel con su amante. Ella llora. La mañana de otoño se extendía perezosamente sobre Elmbridge, Oregón, mientras Julia Madden se apresuraba por los pasillos de la preparatoria Crestwood. Sus rizos castaños, recogidos apresuradamente en un moño desordenado, rebotaban a cada paso. Un gastado bolso de lona, lleno de ensayos de estudiantes y su amada copia de Jane Eyre, se balanceaba contra su cadera. A los 32 años y con 7 meses de embarazo, incluso este paseo familiar, desde su salón de clases hasta el estacionamiento, se sentía más largo últimamente. El recital de poesía sería su último evento antes de la licencia de maternidad. Y la idea de dejar a sus estudiantes a mitad de semestre le pesaba mucho. Apenas había dormido la noche anterior. Su mente estaba llena de calificaciones pendientes, planes de lecciones y una sensación persistente de que estaba decepcionando a todos, a sus estudiantes, a su hijo por nacer, a sí misma. Incluso en su papel más orgulloso, el de maestra, se sentía sobrepasada, como si lo mantuviera todo unido con cinta adhesiva y esperanza. El viaje a casa fue corto, solo 15 minutos por calles arboladas, donde casas de estilo artesanal se erguían orgullosas contra el cielo de octubre. Julia no podía quitarse de la cabeza la molesta sensación sobre su teléfono olvidado. Ethan había estado actuando distante últimamente. Revisaba su propio teléfono obsesivamente y hablaba en susurros. Ella lo atribuyó a las hormonas del embarazo, pero la inquietud se aferraba a ella como la niebla de la mañana. Su casa, una acogedora vivienda de 2 pisos con contraventanas verde bosque, se veía de alguna manera diferente mientras entraba en el camino de acceso. Quizás era la forma en que la luz incidía en las ventanas, o quizás era el coche desconocido estacionado al otro lado de la calle. Un elegante Lexus negro que había visto por la ciudad antes, pero que no lograba ubicar. La puerta principal se abrió silenciosamente bajo su mano. A Julia siempre le había encantado cómo los pisos de madera crujían bajo sus pies, contando historias del pasado de la casa. Pero hoy esos crujidos parecían advertencias. Su teléfono estaba sobre la encimera de la cocina, con la pantalla oscura y acusadora. A su lado, una copa de vino medio vacía. Era de ayer, pero no era suya. Entonces lo escuchó. Una risa, femenina, joven, proveniente del piso de arriba. El corazón de Julia comenzó a acelerarse. Las yemas de sus dedos se enfriaron a pesar del cálido aire de otoño. Cada escalón que subía se sentía como un ascenso hacia algo inevitable. Su cuerpo embarazado pesaba por el pavor. Cada músculo le dolía por la resistencia. Pero algo más fuerte que el miedo, un instinto, una certeza, la empujaba hacia adelante. El sonido de los susurros se hizo más fuerte, interrumpido por una risa masculina familiar. La de Ethan. Pero sonaba diferente, más ligera, más libre. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. La luz del sol se filtraba por la rendija como un foco en un escenario. La mano de Julia temblaba mientras la empujaba para abrirla. La madera era suave bajo su palma. El tiempo pareció estirarse como un caramelo mientras la escena se enfocaba de forma devastadora. Ethan, con su cabello usualmente prolijo ahora desordenado y la camisa desabotonada, estaba sentado al borde de su cama. Ahorcajada sobre su regazo estaba una mujer, Belle Adams. Su blusa estaba abierta y llevaba lápiz labial. Ese lápiz labial, el tono que Julia había elogiado en la reunión de la empresa el mes pasado, estaba manchado en el cuello de Ethan. El mundo se inclinó. Julia se aferró al marco de la puerta, con la otra mano cubriendo protectoramente su vientre. El bebé pateó, como si sintiera el dolor de su madre. El movimiento la ancló a la realidad, evitando que se perdiera en la pesadilla que se desarrollaba ante ella. En ese momento, no era una maestra, ni una esposa, ni siquiera una futura madre. Era simplemente
Una mujer cuyo mundo acababa de hacerse añicos, sin previo aviso, sin dignidad, sin oportunidad de prepararse para el golpe. Julia. La voz de Ethan se quebró mientras apartaba a Belle y se ponía de pie torpemente. Puedo explicarlo. Esto no es... Pero Julia no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en los de Belle, quien tuvo el descaro de parecer más molesta que avergonzada. Los dedos perfectamente cuidados de la chica alisaron su falda arrugada. Su expresión era una mezcla de desafío y preocupación calculada. ¿Cuánto tiempo? La voz de Julia salió más fuerte de lo que esperaba, sorprendiéndose incluso a sí misma. Cariño, por favor. Ethan dio un paso adelante, intentando alcanzarla. No te atrevas. La palabra cortó el aire como una cuchilla. ¿Cuánto tiempo? Belle habló primero, su voz como miel mezclada con veneno. ¿Acaso importa? Dijo dulcemente. Ambas sabemos que tu matrimonio se ha estado desmoronando. Ethan necesita a alguien que pueda seguirle el ritmo, alguien que entienda su ambición, no a alguien que se conforme con una vida tranquila de pañales y rutina suburbana. Las palabras golpearon como puñetazos, pero Julia se mantuvo firme. Pensó en sus estudiantes, en las lecciones que les enseñaba, que las verdades más poderosas de la literatura surgen cuando los personajes enfrentan sus momentos más oscuros. Ahora, de pie en su propio dormitorio, viendo su matrimonio romperse como un cristal fino, finalmente entendió esas lecciones de una manera que nunca antes lo había hecho. Sin decir una palabra más, Julia se dio la vuelta y se fue. Sus pasos eran firmes, deliberados, a pesar del temblor en su pecho. Tomó su teléfono de la encimera de la cocina, ignorando la voz de Ethan que la llamaba desde las escaleras. Afuera, el aire de otoño se sentía cortante en sus pulmones, denso con el olor de las hojas caídas y la finalidad. En el coche, con las manos apretadas fuertemente en el volante, Julia finalmente se permitió llorar. Pero incluso mientras las lágrimas nublaban su visión, sus pensamientos ya se dirigían a la única persona con la que no había hablado en años. La única persona que podría ayudarla a reconstruir su vida, su hermana, Camila. Las manos de Julia temblaban mientras entraba en el estacionamiento del Hillside Inn, un modesto motel junto a la carretera principal. Su teléfono había vibrado sin parar. 17 llamadas perdidas de Ethan. Cada una era otra grieta en la frágil versión del futuro que había construido. Lo apagó. La pantalla se volvió negra, al igual que la vida que había imaginado. La habitación del motel era ordenada pero austera, con un papel tapiz floral descolorido y una pequeña ventana que daba a la autopista. Julia se sentó al borde de la cama, con las manos acunando su vientre, sintiendo las patadas inquietas de su hija. «Estamos bien», susurró, aunque las palabras sonaban huecas. «Vamos a estar bien». En el espejo del baño, su reflejo contaba otra historia. Ojeras oscuras bajo sus ojos, el rímel trazando surcos negros por sus mejillas. Parecía una de las heroínas trágicas sobre las que daba clases. Quizás Ana Karenina antes del tren o Clarissa Dalloway en su silenciosa desesperación. Abrió el grifo de agua fría, salpicándose la cara, cada gota un recordatorio mordaz de la realidad que ahora enfrentaba. A lo lejos, el zumbido constante de los camiones en la autopista creaba un ritmo bajo sus pensamientos arremolinados. Necesitaba un plan. Más que eso, necesitaba ayuda. La información de contacto de Camila la miraba desde la pantalla del teléfono. No habían tenido una conversación real en meses. No desde aquel desastroso día de Acción de Gracias en Ashland, cuando viejas heridas se reabrieron entre pastel de calabaza y sonrisas forzadas. Lo que una vez fue una hermandad cercana se había desvanecido en un intercambio de mensajes de cumpleaños obligatorios y felicitaciones genéricas de fiestas. Los fantasmas de su vínculo persistían en cada interacción incómoda. Julia presionó llamar antes de poder convencerse de no hacerlo. Cada tono se estiró como una eternidad. Julia. La voz de Camila era nítida, profesional. Probablemente todavía estaba en su bufete en el centro de Portland, rodeada del orden rígido que mantenía en cada rincón de su vida. Cammy. El apodo se le escapó, un eco de la infancia, y la voz de Julia se quebró.
Necesito, necesito ayuda. El silencio que siguió dijo más que las palabras. Julia podía imaginar a su hermana ahora, sentada perfectamente erguida en su silla ergonómica, sus dedos enderezando reflexivamente una pila de documentos, ya ordenando el caos oculto en la voz de Julia. ¿Dónde estás? El tono de Camila era directo, práctico, puro Camila. Hillside Inn, habitación 114. Julia tragó saliva. Ethan, el papel crujió al otro lado. Salgo ahora. ¿Has comido algo hoy? La pregunta la tomó por sorpresa, tan simple, tan fraternal, que rompió algo dentro del pecho de Julia. No, admitió, dándose cuenta de repente de que no había comido desde su desayuno apresurado en la escuela. Llevaré comida y... Julia. Camila hizo una pausa. Pase lo que pase, lo resolveremos. La llamada terminó y Julia se quedó mirando su teléfono, con los pulgares aún flotando sobre la pantalla. Pensó en veranos pasados, fuertes de mantas, secretos susurrados, promesas de estar siempre ahí. ¿Cuándo habían dejado de cumplir esas promesas? ¿Cuándo se habían convertido en casi extrañas que compartían ADN pero no vidas? El tiempo se movía de forma extraña en la habitación del motel. Julia corrigió ensayos, el bolígrafo rojo deslizándose sobre los trabajos de los estudiantes sobre El Gran Gatsby, marcando reflexiones sobre la traición y los sueños rotos, mientras su propia luz verde se desvanecía al otro lado de la bahía metafórica. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. A través de la mirilla, Camila, impecable con un blazer de color carbón y una blusa blanca impecable, sostenía una bolsa de comida para llevar de aquel viejo restaurante que solían visitar de niñas. Julia abrió la puerta. Por un largo segundo, simplemente se miraron. Camila se veía exactamente igual y completamente diferente. Su cabello rubio miel era más corto ahora, en un elegante bob corporativo. Una tenue cicatriz todavía marcaba su ceja izquierda, captando la luz, la que Julia le había dejado años atrás cuando la empujó de la escalera de la casa del árbol. «Estás embarazada». Los ojos de Camila se abrieron al ver el vientre de Julia. «7 meses», dijo Julia en voz baja, una mano descansando instintivamente sobre su estómago. La expresión de Camila cambió, algo feroz, protector, brilló en sus ojos azul pizarra. Dejó la bolsa y hizo algo que no había hecho en años. Abrazó a su hermana. Fue incómodo al principio, rígido por el tiempo y la distancia, pero no se soltaron. Pero entonces Julia comenzó a llorar, y los brazos de Camila se apretaron a su alrededor. «Me engañó», susurró Julia al hombro de su hermana, con su ex becaria. «Soy tan estúpida, Cami, tan estúpida». «No», dijo Camila con firmeza, «el estúpido es él». Se apartó, sus manos descansando en los hombros de Julia, sus ojos buscando su rostro. «Empaca tus cosas. Vienes a casa conmigo. Pero tu horario, tu rutina». Julia sabía cuánto dependía su hermana del cuidadoso ritmo de su vida. «Eso es menos importante que tú», dijo Camila simplemente, ya recogiendo las pertenencias esparcidas de Julia. «Mi cuarto de huéspedes es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Resolveremos el resto mañana». Mientras empacaban, Julia observaba los movimientos metódicos de su hermana, la forma en que doblaba la ropa con esquinas precisas, cómo tomaba notas en su teléfono de todo lo que necesitarían. Algunas cosas nunca cambiaban, pero algo había cambiado, como una llave que finalmente gira en una cerradura oxidada por mucho tiempo. No pudo evitar notar el marcado contraste entre ellas. Camila, serena, decidida, inquebrantable, moviéndose con eficiencia practicada, y Julia, dispersa, insegura, todavía aferrándose a pedazos de una vida que acababa de hacerse añicos. Había una parte de ella que envidiaba la capacidad de su hermana para tomar el control con tanta facilidad. Una parte que se preguntaba si alguna vez había sido tan capaz, tan segura de sí misma. Pero bajo la calma habitual de Camila, Julia podía verlo ahora. El sutil temblor en la mano de su hermana. La forma en que parpadeaba demasiado rápido, como si contuviera las lágrimas. Por primera vez en años, Julia lo entendió. Camila no solo estaba arreglando las cosas,
estaba sintiendo. Y eso hizo que la propia fuerza de Julia creciera en su pecho como una ola. Ya no había necesidad de palabras dramáticas entre ellas. El silencio estaba cargado de historia compartida, arrepentimiento y el tranquilo comienzo de algo reparado. El silencio entre ellas, una vez lleno de viejas heridas y distancia, ahora se sentía abierto, como si pudiera llenarse con algo mejor. Afuera, el viento de octubre susurraba entre los árboles casi desnudos, llevándose los últimos pedazos de la vida que Julia creía tener. Mañana tendría que lidiar con cosas prácticas, sus estudiantes, su trabajo, su matrimonio roto. Pero esta noche, se permitió seguir a su hermana por un camino que ambas deberían haber tomado hace mucho tiempo. El adosado de Camila en el distrito Alphabet de Portland era un mundo aparte del hogar cálido y ligeramente desordenado de Julia. Con sus líneas limpias, diseño minimalista y arte cuidadosamente seleccionado, el espacio hablaba de una vida arraigada en el control y la intención. Julia se sentó en la isla de la cocina a la mañana siguiente, sus dedos trazando el mármol frío. Al otro lado de la habitación, su hermana se movía con una gracia exacta. El café se preparaba precisamente a las 6:15 de la mañana. La avena de la noche anterior estaba porcionada en recipientes de vidrio. Las zapatillas de correr estaban en una fila ordenada junto a la puerta. Despejé la mitad del armario en el cuarto de huéspedes, dijo Camila, midiendo granos con precisión científica, y puse algunos artículos de tocador seguros para el embarazo en tu baño. Se movía enérgicamente, marcando detalles. El servicio de limpieza viene el jueves. Ya te agregué a la lista de seguridad del edificio. No tenías que hacer todo esto, dijo Julia en voz baja. Claro que sí, respondió Camila, su tono práctico mientras caminaba de un lado a otro. Era un hábito que tenía cuando sus emociones eran demasiado grandes para quedarse quieta. ¿Has pensado en lo que quieres decirle a la escuela? La pregunta golpeó como un puñetazo. La mano de Julia fue instintivamente a su vientre, donde su hija se estiraba y rodaba, ya activa para el día. No puedo enfrentarlos todavía. Los susurros, las miradas. Su voz se apagó mientras su teléfono vibraba de nuevo. Otro mensaje de Ethan. Los ojos de Camila se entrecerraron. Dame eso. Julia dudó, luego se lo entregó. Los dedos de Camila volaron sobre la pantalla, escribiendo un breve mensaje al director de la escuela. Una solicitud de emergencia para una licencia personal. Listo, dijo, dejando el teléfono de nuevo. Tienes 2 semanas para resolver las cosas. Luego dejó de caminar. Y Julia, necesitas hablar con un abogado. ¿Un abogado? La palabra pesaba en la boca de Julia. Fría, definitiva, hacía que todo fuera terriblemente real. Sí, un abogado. El tono de Camila se suavizó un poco. De hecho, podría conocer a alguien que puede ayudar. Es bueno con situaciones delicadas. Antes de que Julia pudiera responder, su teléfono se iluminó. El rostro de Ethan llenó la pantalla. Su foto tomada en la costa el verano pasado. Ojos azules brillantes con lo que una vez pensó que era amor. Ahora se preguntaba si ya estaba pensando en Belle. Camila arrebató el teléfono antes de que Julia pudiera reaccionar y rechazó la llamada. Perdió el derecho a tu atención cuando perdió los pantalones en tu dormitorio, dijo secamente. Comenzó a escribir otra lista en su teléfono, murmurando para sí misma. Abogado, transferencia de registros prenatales, nueva cuenta bancaria. Kemi. La voz de Julia se quebró. No puedo hacer esto. Camila dejó de caminar. Por un momento, pareció casi insegura, como si consolar a su hermana no fuera algo que encajara perfectamente en su rutina habitual. Luego sacó la silla junto a Julia y se sentó, sus hombros apenas tocándose. ¿Recuerdas cuando papá se fue? La voz de Camila era tranquila. Tú tenías 12 años, yo tenía 15. Mamá se vino abajo y pensamos que todo había terminado. Julia asintió, recordando esas cenas frías y vacías y la forma en que su madre miraba a la nada durante horas. Pero sobrevivimos. Camila tomó su mano, apretándola suavemente. Creamos nuestras propias tradiciones. Panqueques los domingos, películas navideñas, esas horribles galletas de Navidad que intentamos hornear.
No estaban tan mal, dijo Julia débilmente, una leve sonrisa asomando. Eran terribles, rió Camila suavemente. Pero ese no es el punto. Se giró para mirar a su hermana, completamente concentrada ahora. El punto es que eres más fuerte de lo que crees. Ambas lo somos. Y esta vez no eres una niña asustada. Eres una mujer adulta a punto de ser madre y me tienes a mí. Las palabras quedaron en el aire, cargadas con el peso de todos los años y el silencio entre ellas. Julia sintió a su bebé patear como una respuesta. Lo he perdido todo, Cammy, susurró. A Ethan. No, dijo Camila, con voz firme. Has perdido a un esposo infiel y una casa. Eso es todo. No has perdido tu trabajo, ni tu dignidad, ni tu familia. Y estás a punto de ganar algo mejor. Una hija. Los ojos de Julia se llenaron de nuevo. No solo de dolor esta vez, sino de algo más firme. Gratitud por la hermana que una vez se sintió como una extraña, ahora la que la anclaba en la tormenta. El bebé se movió de nuevo. Una pequeña sacudida que le recordó por qué estaba luchando. Ya no era solo supervivencia. Era reconstruir deliberadamente con personas que se quedaban. Un golpe en la puerta los interrumpió. Camila miró su reloj y asintió. Justo a tiempo. Debe ser Cassian. Ah, el abogado que mencioné. Te hizo un hueco antes de su comparecencia en el tribunal esta mañana. Camila se puso de pie, alisándose el blazer. Es bueno, Julia. Te ayudará a protegerte a ti y al bebé. Julia observó a su hermana caminar hacia la puerta, los tacones resonando contra la madera. Incluso en medio del caos, Camila se movía con precisión. No solo ofrecía consuelo, ofrecía control, dirección, un camino a seguir. Quizás eso era lo que Julia necesitaba en este momento. No solo una hermana, un ancla. La puerta se abrió para revelar a un hombre alto con un traje gris carbón. Su cabello oscuro estaba salpicado de plata en las sienes. Sus ojos verdes eran claros y agudos, escaneando la habitación mientras entraba. Con cuidadosa consideración, Julia de repente se sintió cohibida con su suéter holgado y sus leggings, dolorosamente consciente de las marcas de lágrimas en sus mejillas y los mechones de cabello sueltos que caían de su moño. Julia, dijo Camila, su tono cortante y profesional. Este es Cassian Dorn. Nos va a ayudar a averiguar tus próximos pasos. Mientras Cassian entraba en el adosado, Julia notó cómo enderezaba el felpudo con la punta de su zapato. Un gesto sutil pero revelador de precisión. Su presencia no abrumaba la habitación como siempre lo había hecho la de Ethan. No exigía atención. Simplemente la mantenía. Señora Crowley, comenzó. Luego se corrigió rápidamente ante la mirada aguda de Camila. Señorita Madden, ¿discutimos sus opciones? La tranquila autoridad de Cassian Dorn transformó la impecable sala de estar de Camila en una oficina de abogados temporal. Tomó el sillón frente a Julia, colocó su maletín de cuero en la mesa de café y lo abrió con facilidad practicada. Sus dedos trazaron ociosamente el borde de su vaso de agua. Un hábito que Julia reconocería más tarde como una señal de que estaba sumido en sus pensamientos. Primero, dijo, su voz tranquila, deliberada. Todo lo que digas se queda en esta habitación, incluso de tu hermana, si eso es lo que prefieres. Miró hacia Camila, que estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. Puede quedarse, dijo Julia rápidamente, su postura inconscientemente imitando la de su hermana. No quiero más secretos. Cassian asintió y sacó un bloc de notas legal amarillo. Háblame del matrimonio, los activos, las cuentas, la propiedad de los bienes. Luego hablaremos de la infidelidad. La palabra golpeó como una bofetada. Julia se estremeció. Camila se acercó, su mano flotando cerca del hombro de Julia, firme y tácita en su apoyo. La casa está a nombre de ambos, comenzó Julia, confiando en su instinto de maestra para la estructura. La compramos hace 3 años. La hipoteca, la mayor parte del pago inicial, provino del bono de trabajo de Ethan ese año. ¿Y tus ingresos? Mi salario de maestra va a nuestra cuenta conjunta. Dudó, pensando en viejas discusiones, su actitud despectiva cada vez que surgía el tema del dinero. La empresa de Ethan, Cascade Events,
Le va bien. Siempre decía que no necesitaba preocuparme por los detalles. Algo cambió en los ojos de Cassian. Dejó su bolígrafo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Señorita Madden, en su línea de trabajo, enseña a los estudiantes a leer entre líneas. ¿Qué le diría a un estudiante que analiza a un personaje que oculta detalles financieros a su pareja? La pregunta aterrizó como una piedra en el pecho de Julia. Pensó en las muchas veces que Ethan cambió de tema, las respuestas vagas, la forma en que siempre restaba importancia a sus preocupaciones. Les diría que busquen patrones de control, dijo en voz baja. Exactamente. Cassian tomó una nota rápida, su letra limpia y nítida. Necesitaremos un panorama financiero completo, extractos bancarios, carteras de inversión, escrituras de propiedad. Oregón sigue un modelo de distribución equitativa. Entonces, un golpe repentino en la puerta lo interrumpió. Lo cortó. Camila se movió hacia la puerta, pero se congeló al escuchar una voz que llamaba desde el pasillo. Julia, sé que estás ahí. Por favor, cariño. La voz de Ethan hizo que el corazón de Julia se acelerara. Sus manos volaron instintivamente a su vientre, mientras su hija pateaba con fuerza en respuesta al estrés repentino. El comportamiento de Cassian cambió en un instante. Se fue el abogado tranquilo y conversador. En su lugar, se erigió alguien agudo, sereno, listo. Señorita Rose, se dirigió a Camila. ¿Su edificio tiene seguridad? Sí, respondió ella, ya sacando su teléfono, escribiendo rápidamente. Pero debe haber seguido a alguien para entrar. Julia, cariño. La voz de Ethan se quebró, elevándose lo suficiente como para atravesar la puerta. Cometí un error. Por favor, podemos arreglarlo. Piensa en el bebé. Las palabras golpearon a Julia como un golpe. Comenzó a levantarse, un viejo hábito activándose, el instinto de arreglar, de explicar, de hacer las paces. Pero luego se encontró con la mirada firme de Cassian. Este es un momento crucial, dijo en voz baja. Cómo respondas ahora establece el tono para todo lo que sigue. No le debes una audiencia. Tienes razón, susurró Julia, hundiéndose de nuevo en el sofá. Tienes razón. He llamado a la seguridad del edificio, dijo Camila con firmeza, y ya lo he marcado en la recepción como restringido. Los golpes continuaron por otro minuto. Las súplicas de Ethan se volvían cada vez más desesperadas. Julia no se movió. Una mano descansaba sobre su vientre. La otra agarraba el cojín debajo de ella. Los rostros de sus estudiantes pasaron por su mente. Esos momentos en los que les había enseñado sobre los puntos de inflexión, sobre las escenas que definen el arco de un personaje en la literatura. ¿Era este el suyo? Finalmente, voces en el pasillo, un tono firme y profesional. Seguridad. Las protestas de Ethan se desvanecían mientras era escoltado. Solo entonces Julia exhaló. Bueno, dijo Cassian ajustándose la corbata. Eso nos lleva a nuestro siguiente paso. Necesitamos solicitar una orden de restricción temporal. ¿No es un poco extremo?, preguntó Julia, aunque mientras hablaba volvió a ver los ojos de Ethan, la forma en que habían mirado a través de la mirilla, desquiciados y suplicantes. Lo que es extremo es que se presente sin previo aviso en la casa de tu hermana, respondió Cassian, su voz uniforme. La orden de restricción te protege a ti y a tu hijo. También crea un registro legal de este comportamiento. Hazlo, dijo Camila de inmediato. Cuando Julia la miró, Camila agregó, no viste tu cara hace un momento, Jules. Estabas aterrorizada. Cassian volvió a buscar en su maletín, sacando una nueva pila de formularios. Sus movimientos eran firmes, tranquilizadores. También solicitaremos manutención financiera temporal. Necesitarás una cuenta bancaria separada, una a la que él no pueda acceder. Y dada tu condición, la cobertura médica es una prioridad. Mientras hablaba, delineando pasos y estrategias, Julia sintió que algo cambiaba en su interior. La parálisis de la traición comenzaba a aflojarse, reemplazada no por la curación, todavía no, sino por algo que podría venir antes. Comprensión. Tengo una pregunta, dijo Julia, interrumpiendo a Cassian a mitad de la explicación sobre el cronograma de presentación judicial. Oh,
Hizo una pausa, con el dedo todavía apoyado en su vaso de agua. Vio algo parpadear en su expresión, sin protección, breve. ¿Por qué te convertiste en abogado de familia? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sus manos se detuvieron. Por un momento, Julia vislumbró algo sin pulir, algo real. Porque todos merecen la oportunidad de reescribir su historia, dijo al fin, incluso cuando otros intentan escribirla por ellos. Sus ojos se encontraron, y Julia vio su dolor reflejado en los de él, suavizado por el tiempo, moldeado por la intención. Pensó en su hija por nacer, y en la historia que algún día le contaría. Una historia sobre fuerza, dignidad y elegirse a sí misma cuando más importaba. Una historia que no comenzaba con traición, sino con valentía. Con una mujer que había sido rota, pero se negó a permanecer así, y con las personas que estuvieron a su lado mientras se reconstruía. Aún así, debajo de la resolución, una chispa de inquietud se agitaba. ¿Estaba mal sentirse más estable ya? Su hija ni siquiera había nacido. Sin embargo, Julia estaba reconstruyendo, reconectando, incluso sonriendo algunos días. Se sentía desleal de alguna manera, como si curarse demasiado pronto significara olvidar, como si seguir adelante significara dejar atrás algo que no había llorado por completo. Está bien, dijo tomando la pila de formularios. Muéstrame dónde firmar. Los días en el adosado de Camila se asentaron en un ritmo inesperado. Cada mañana Julia se despertaba con el zumbido familiar de la cinta de correr de su hermana en el piso de abajo, un ritmo que se había vuelto extrañamente reconfortante. A través de la ventana del cuarto de huéspedes, observaba a Portland despertar. Corredores en el parque de enfrente, gente de negocios dirigiéndose a la estación de tren, baristas arreglando las sillas de la terraza fuera de la cafetería de la esquina. Esa mañana en particular, Julia se sentó en la isla de la cocina, corrigiendo tareas atrasadas que sus estudiantes habían enviado por correo electrónico. La rutina ayudaba. Su bolígrafo rojo se cernía sobre ensayos sobre la letra escarlata. La tranquila fuerza de Hester Prynne se sentía más personal ahora. «Estás usando mi suéter», dijo Camila, entrando en la cocina, todavía con su ropa de entrenamiento. No sonaba molesta, solo observadora. Julia miró el suéter de cachemira gris de gran tamaño. «Lo siento, es que ninguna de mi ropa me queda bien ya. Todo lo de antes se siente contaminado». Camila no respondió de inmediato. Sacó su teléfono y comenzó a escribir, agregando compras de maternidad a la lista de hoy y quizás algunas piezas de transición posparto. Hizo una pausa. Así se llaman, ¿verdad? He estado investigando. La confesión golpeó a Julia en el pecho más fuerte de lo que esperaba. Se le hizo un nudo en la garganta. Había algo profundamente íntimo en esa admisión. Camila, la planificadora, la perfeccionista, investigando sobre la maternidad, no para ella, sino para Julia. No era solo logística, era amor, silencioso y constante, manifestándose en hojas de cálculo y recomendaciones de cuidado de la piel. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Cassian. Presentación judicial completada. Órdenes temporales en vigor. Audiencia programada para el martes. ¿Estás libre para revisar los detalles esta tarde? Sí, de. Julia giró la pantalla hacia Camila, que ya estaba mirando su calendario. «Puedo mover mi llamada de las 3 de la tarde», ofreció. «No», dijo Julia, enderezando la espalda, convocando su voz de maestra. «Necesito hacer esto sola. Tengo que aprender a manejar estas cosas por mí misma». «No significa que tengas que hacerlo», respondió Camila en voz baja. Empezó a caminar de un lado a otro, con los pies descalzos silenciosos contra la madera. Quizás eso fue lo que nos trajo aquí en primer lugar. Ambas tratando de manejar todo solas. Las palabras se asentaron pesadamente entre ellas. Julia pensó en Camila a los 15 años, cargando con su familia fracturada sobre sus estrechos hombros después de que su padre se fuera. De sí misma, años después, decidida a demostrar que podía construir una vida sin pedir ayuda. El matrimonio había parecido perfecto, sus defectos enmascarados por alegres publicaciones en redes sociales.
Pero detrás de los filtros y los hashtags estaba la creciente distancia emocional de Ethan. Solía observarte, ¿sabes? Dijo Julia en voz baja. En la preparatoria, la forma en que simplemente manejabas todo. La depresión de mamá, las facturas, las solicitudes para la universidad. Camila dejó de caminar. No era fuerte, dijo. Estaba asustada. Pensé que si podía controlar cada pequeña cosa, nada más se desmoronaría. Exhaló, sacudiendo la cabeza. Pero algo siempre lo hace, ¿no? Quizás eso está bien, murmuró Julia, una mano descansando en su vientre mientras su hija se movía con un lento estiramiento. Quizás somos más fuertes cuando las cosas se desmoronan y las reconstruimos de manera diferente. Sus ojos se encontraron. Años de rivalidad, resentimiento y malentendidos se abrieron, como pintura descascarada, revelando algo real debajo. El momento fue interrumpido por un zumbido, un mensaje de Cassian. Traje los archivos del caso a la cafetería frente a tu edificio. Únete si quieres. El café es decente, aunque organizan sus paquetes de azúcar caóticamente. Julia sonrió ante el humor seco. Dice que está juzgando la exhibición de condimentos, le dijo a Camila, divertida. Lo haría, dijo Camila con conocimiento. Una vez reorganizó las revistas en mi sala de espera por fecha de publicación. Lo he visto hacerlo. Julia recogió sus papeles y los metió en su bolso. En la puerta hizo una pausa. Cami, gracias por el suéter, por todo. Ve, dijo Camila, empujándola suavemente, pero su voz era cálida. Ve a aprender a defenderte. El aire fresco de otoño rozó las mejillas de Julia mientras cruzaba la calle tranquila. A través de la ventana de la cafetería, vio a Cassian en una mesa de la esquina, alineando paquetes de azúcar mientras leía una pila de documentos. La vista la hizo sonreír. Se puso de pie cuando ella se acercó, sacando una silla. Me tomé la libertad de pedirte un té de manzanilla, dijo. Las alternativas a la cafeína son importantes en el tercer trimestre. Tú también has estado investigando sobre el embarazo. Las palabras salieron de la boca de Julia antes de que pudiera detenerlas. Las mejillas de Cassian se sonrojaron ligeramente. Me gusta ser minucioso. En la comprensión de las circunstancias de mi cliente, se aclaró la garganta y abrió la carpeta frente a él. Ahora, sobre la audiencia del martes. ¿Por qué haces eso? Preguntó Julia, interrumpiéndolo, señalando los paquetes de azúcar meticulosamente alineados. Crear orden en las cosas pequeñas. Sus manos se detuvieron. Lo consideró, luego respondió en voz baja. Porque a veces el orden pequeño es todo lo que podemos controlar. Mi exesposa solía llamarlo molesto. Quizás tenía razón. No lo creo, dijo Julia, pensando en las listas de compras codificadas por colores de Camila y sus propios planes de elección perfectamente trazados. A veces, el orden pequeño es lo que nos ayuda a enfrentar un caos mayor. Sus ojos se encontraron sobre la mesa, y en ese espacio tranquilo, algo cambió. No romance. Ambos estaban demasiado rotos para algo romántico. Pero lo que pasó entre ellos fue otra cosa. Reconocimiento. Una comprensión compartida de las heridas y los pequeños rituales que los mantenían a flote. El martes, dijo Cassian al fin, su voz más suave. Vamos a empezar a poner orden en tu caos. ¿Estás lista? Julia pensó en Ethan, en Belle, en la vida que una vez creyó perfecta. Pensó en la firmeza inquebrantable de Camila, en su hija girando dentro de ella como una brújula, siempre apuntando hacia adelante. Sí, dijo, estoy lista. El Palacio de Justicia del Condado de Multnomah se alzaba imponente, su fachada de piedra austera contra el cielo matutino, veteado de nubes. Julia se ajustó el vestido de maternidad azul marino. Camila había insistido en el color. Los colores de poder importan en la corte, había declarado su hermana, dejándolo caer en su carrito de compras con decisión. En lo alto de las escaleras del juzgado, Cassian esperaba. Maletín en una mano, termo en la otra. Té de menta, explicó, entregándoselo. Ayuda con las náuseas. Los días de corte pueden ser duros. El gesto casi deshizo su compostura, pero antes de que pudiera agradecerle,
Otra voz atravesó el aire fresco de octubre. Julia. Ethan cruzó la plaza del juzgado. Su abogada, una mujer de aspecto severo con un traje impecablemente entallado, luchaba por seguirle el paso. Él iba elegantemente vestido con un traje gris, los zapatos pulidos relucientes, pero sus ojos estaban desorbitados, inestables. Cassian dio un paso adelante, posicionándose entre ellos con calma precisión. Señor Madden, dijo, toda comunicación debe pasar por los abogados. Pero Ethan no estaba escuchando. No tienes que hacer esto, gritó. Podemos arreglarlo. Piensa en nuestra familia, en el bebé. ¿Familia? Repitió Julia, su voz baja y amarga. ¿Te refieres a la que traicionaste o a la que estás empezando con Belle? Sus palabras resonaron en la plaza, lo suficientemente fuerte como para hacer que las cabezas se giraran. Dentro de ella, el bebé pateó bruscamente, coincidiendo con el repentino calor que subía por su pecho. Eso fue un error, dijo Ethan, desesperación en cada sílaba. Belle no significó nada. Terminé con ella. La despedí. Solo vuelve a casa. El agarre de Julia se apretó en el termo, sacando fuerza de su calor. No, Ethan. El error fue pensar que podías tratarme como si yo no significara nada. Su abogada finalmente lo alcanzó, tocando su brazo suavemente. Señor Madden, acordamos ser profesionales. Al diablo con eso, espetó Ethan. Esa es mi esposa, mi hijo. La tensión se rompió al sonido de pasos firmes y una voz tranquila. ¿Hay algún problema aquí? Julia se giró para ver a la jueza Harriet Monroe acercándose. Sus túnicas oscuras ondeaban ligeramente con la brisa. Su tono podría haber congelado un incendio. No, su señoría. La abogada de Ethan intervino rápidamente. Solo nos dirigíamos adentro por separado. La mirada de la jueza Monroe se agudizó. Señor Madden, tome la entrada este. Señorita Madden, la oeste. Mientras Ethan era conducido por su abogada, Julia captó algo fugaz en su expresión. No solo frustración o desafío, sino miedo. Por primera vez, se preguntó si finalmente estaba empezando a darse cuenta de lo que había perdido. Dentro de la sala del tribunal, Julia se sentó junto a Cassian, muy consciente de Ethan, varias filas detrás de ellos. El proceso se movió en un borrón, frases legales, lenguaje procesal, presentaciones formales. Escuchó mientras Cassian presentaba pruebas. El romance de Ethan, la manipulación financiera, la aparición no anunciada en el edificio de Camila. Se sentía surrealista hasta que fue su turno de hablar. Julia se puso de pie. Su voz vaciló al principio, pero se estabilizó mientras se enfrentaba a la jueza. Su señoría, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque necesito crear un ambiente seguro y estable para mi hijo. Porque necesito mostrarle a mi hija cómo es el autorrespeto. Las palabras vinieron de un lugar más profundo que sus pulmones. De cada instinto ignorado, cada protesta silenciada, cada momento en que se convenció a sí misma de que estaba exagerando. Dentro de ella, el bebé se movió como si añadiera su propia voz al testimonio. El fallo de la jueza Monroe fue claro y rápido. Manutención temporal concedida. Orden de restricción mantenida. Uso exclusivo de cuentas conjuntas congelado hasta la divulgación financiera completa. Pero fueron sus palabras finales las que más golpearon a Julia. Señor Madden, la jueza se dirigió a Ethan. Sus acciones de esta mañana demuestran exactamente por qué estas medidas son necesarias. La señorita Madden merece sentirse segura mientras se prepara para la maternidad. Le sugiero que dedique menos tiempo a grandes gestos y más tiempo a considerar sus decisiones. Fuera de la sala, Camila esperaba. Se había deslizado silenciosamente durante la audiencia y no hizo preguntas. Simplemente pasó un brazo por los hombros de Julia, como solía hacer cuando Julia era pequeña y estaba aterrorizada de las burlas en el patio de recreo. «El té está frío», dijo Julia aturdida, todavía agarrando el termo. «Conozco un lugar que lo hace mejor de todos modos», ofreció Cassian suavemente. «Si prefieres hacer un balance, en un lugar menos institucional». Los tres terminaron en una pequeña casa de té a 2 cuadras del juzgado.
Julia observó cómo Cassian doblaba una servilleta para apuntalar una pata de mesa desigual, mientras Camila alineaba silenciosamente sus teléfonos en una fila perfecta sobre la mesa. Estos gestos tranquilos y precisos, intentos de crear orden en el caos, hicieron que el pecho de Julia se apretara. «Lo hiciste bien hoy», dijo Cassian, sirviéndole una taza fresca. «Mejor que bien. Mostraste una fuerza increíble». «No se sintió como fuerza», admitió Julia. «Se sintió como supervivencia». «A veces son lo mismo», dijo Camila. Su voz era suave, pero segura. «A veces sobrevivir es lo más fuerte que podemos hacer». Julia colocó ambas manos sobre su vientre mientras su hija se movía de nuevo. «Entonces ambas somos supervivientes, ¿no es así, pequeña?» Miró a las dos personas a su lado, su hermana, su abogado, y se dio cuenta de algo más. Camila ya no era solo su hermana, era su amiga de nuevo. Su abogado, cuyo apoyo silencioso había ido mucho más allá de la orientación legal. Afuera, las hojas de otoño se arremolinaban en la luz dorada de la tarde, sus colores brillantes contra las grises calles de Portland. Julia las observó desde la ventana, pensando en la transformación, en cómo a veces los cambios más hermosos llegan justo antes de que todo parezca desmoronarse. La sala de profesores de la preparatoria Crestwood bullía con la energía del lunes por la mañana. Julia se paró en la puerta, una mano descansando protectoramente sobre su ahora prominente vientre, la otra agarrando su taza de viaje. 2 semanas de licencia de emergencia se habían sentido como una vida entera y un parpadeo. Julia, Katie Marshall, su colega profesora de inglés, se apresuró a acercarse. Luego dudó. «Hemos estado tan preocupados. ¿Estás? Quiero decir, ¿puedo?» «Puedes abrazarme», dijo Julia con una suave sonrisa. «El bebé y yo no nos romperemos». El abrazo fue cálido, real y exactamente lo que necesitaba. Al separarse, Julia notó que la habitación se había silenciado. Sus colegas fingían no mirar, no susurrar detrás de las tazas de café. «Sé que ha habido rumores», dijo Julia, su voz firme con ese tono de maestra que exigía respeto. «Sí, Ethan y yo nos estamos separando. Sí, me estoy quedando con mi hermana. Y sí, estoy absolutamente bien para volver». El director Robert dio un paso adelante, con el ceño fruncido por la preocupación. «¿Estás segura? Podemos extender tu licencia si necesitas más tiempo». «En realidad», dijo Julia, dejando su taza, «necesito esto. Mis estudiantes, mi salón de clases, esta comunidad, son parte de quien soy. No solo la esposa de Ethan o una futura mamá, sino la señorita Madden, la maestra que hace llorar a los de segundo año con Macbeth y que los de tercer año se enamoren de Jane Austen». Hizo una pausa un poco demasiado larga, lo suficiente para que la duda se colara. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si la fuerza que había encontrado en las últimas semanas se disolvía bajo las luces fluorescentes y las miradas bien intencionadas? Por un instante, sus dedos se apretaron alrededor del asa de la taza. Su mirada buscaba una salida en la sala. Pero entonces, como una respuesta, alguien cerca de la cafetera susurró: «Ha vuelto». Y de alguna manera, esa simple declaración la ancló. Una oleada de risas suavizó la tensión. Sus compañeros de trabajo comenzaron a reunirse a su alrededor, ofreciendo abrazos, historias y silenciosos asentimientos de solidaridad. Algo se alivió en el pecho de Julia. Este era su terreno, su ritmo, su fuerza. Estar aquí no era solo un regreso, era una reclamación. Cada rostro familiar, cada papel arrugado en su escritorio, cada silla chirriante era un recordatorio. No estaba empezando de nuevo. Estaba volviendo a ser quien siempre había sido, solo que ahora con más por lo que luchar. Más tarde esa noche, se sentó en el suelo de la sala de estar de Camila. Los planes de elección estaban esparcidos sobre la mesa de café. Su hermana tecleaba cerca en su computadora portátil. El suave clic de las teclas era un fondo relajante. «Cami», dijo Julia levantando la vista, «¿recuerdas el jardín de mamá después de que papá se fue?» Camila hizo una pausa, su mano se detuvo. El que fracasó porque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Julia se rió.
Sí, pero seguía moviendo las plantas, probando diferentes lugares, diferentes flores. No se detuvo hasta que algo floreció. Esas tercas caléndulas, dijo Camila, sonriendo débilmente, aparecieron justo cuando estaba a punto de rendirse. Julia apoyó una mano en su vientre, sintiendo los suaves movimientos nocturnos de su hija. Creo que la entiendo ahora, murmuró. A veces tienes que dejar que las cosas mueran para que puedan crecer cosas nuevas. El timbre sonó, interrumpiendo su tranquilidad. Camila revisó su teléfono y sonrió. Debe ser la cena. Cassian dijo que tenías antojo de comida tailandesa. Cassian dijo. Julia levantó una ceja. Envió un mensaje para ver cómo te fue en tu primer día de regreso. Puede que le haya dicho que te saltaste el almuerzo, dijo Camila caminando hacia la puerta. No es exactamente sutil con su preocupación. Cassian estaba en la puerta, equilibrando no solo una pila de comida tailandesa para llevar, sino también una imponente carpeta de papeles legales. Julia no pudo evitar sonreír al ver 3 tipos diferentes de vitaminas prenatales asomando de su bolso. Estaba por el vecindario, dijo, aunque su oficina estaba al otro lado de la ciudad. Pensé que podríamos revisar la propuesta de división de bienes mientras comes. Desempacaron recipientes de pad thai y curry verde sobre la mesa del comedor de Camila. Julia observó a Cassian alinear instintivamente los palillos en perfecto paralelo. Vio a Camila ocultar una sonrisa mientras fingía no darse cuenta. ¿Cómo estuvo la escuela?, preguntó Cassian, pasándole a Julia una taza humeante de té de jengibre, su favorito de la cafetería. Diferente, dijo Julia, saboreando un sorbo. Mejor de lo que esperaba. ¿Y los estudiantes?, insistió él. Julia hizo una pausa, pensando en sus rostros brillantes, en sus silenciosos asentimientos, sus cuadernos abiertos, sus ensayos sobre sus ojos miraban a Dios, y cómo habían aprendido que a veces una tormenta es el crisol para una voz. Se siente especialmente relevante, dijo, recordando la línea de Zora Neale Hurston. Cassian asintió con conocimiento. Hay años que hacen preguntas y años que responden. Julia se sorprendió. Mírate, tomando prestado de la sección de literatura inglesa de la biblioteca para tener contexto. Camila resopló suavemente, aunque sus ojos eran cálidos. Realmente lo hizo. La noche se asentó en un ritmo reconfortante. Un bocado de curry verde, un vistazo a las cláusulas legales, risas ante la metódica separación de Camila de cada hoja de albahaca y rodaja de pimiento. En ese momento que se desarrollaba, doblando cajas de comida para llevar, clasificando el reciclaje, Julia sintió que algo se asentaba en su pecho. Este nuevo arreglo de apoyo y solidaridad se sentía tan natural como respirar. Cuando Cassian se fue, se llevó los recipientes vacíos. Julia vio un destello en sus ojos. No piedad, no mera preocupación profesional, sino reconocimiento. La mirada de alguien que sabía lo que se necesitaba para reconstruir desde los escombros. Más tarde, mientras Julia se preparaba para dormir, escuchó a Camila en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja. No, mamá, dijo Camila con firmeza. No necesita guisos, no está enferma, está embarazada y sanando. Sí, hay una diferencia. Julia sonrió recordando el fallido experimento de caléndulas de su madre. Se sentó al borde de la cama, abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. Querida niña, hoy quiero hablarte sobre la fuerza. No del tipo que nunca se rompe, sino del tipo que aprende a crecer más fuerte. El tipo que corre en la sangre de nuestra familia. Las palabras se sintieron como el primer regalo que podía darle a su hija. La verdad sobre caerse y levantarse. Sobre la familia que se queda y el amor que se va. Sobre encontrar tu voz en el silencio y tu poder en las fracturas. Afuera, las luces de Portland parpadeaban como estrellas distantes. Y en algún lugar, sabía, las caléndulas estaban floreciendo contra todo pronóstico. La lluvia de noviembre golpeaba las ventanas del adosado de Camila mientras Julia empacaba las últimas de sus cosas de la entrega más reciente de Ethan. Cada caja se sentía como el cierre de un capítulo.
Álbumes de fotos, suéteres de invierno, la caja de recetas escritas a mano de su abuela. Luego se detuvo en un último artículo, su vestido de novia, todavía en su impecable funda de ropa. «Podemos donarlo», ofreció Camila suavemente, observando a Julia trazar el encaje con un dedo tembloroso. «O venderlo y poner el dinero en el fondo universitario del bebé». Antes de que Julia pudiera responder, su teléfono vibró. No era un mensaje de Ethan esta vez, sino de Belle. Sus manos temblaron mientras leía el texto. «Deberías saber la verdad. No fue algo de una sola vez. Llevamos juntos más de un año. Dijo que te iba a dejar, pero seguía poniendo excusas. El bebé complicó las cosas. Lo siento». El mundo se inclinó. ¿Un año? ¿Más de un año? Lo que significaba que durante su cena de aniversario, durante las citas de fertilidad, durante el momento en que se enteraron del bebé, todo había sido una mentira. Jules. La voz de Camila venía de muy lejos. Julia le entregó el teléfono sin decir una palabra. Luego se dio la vuelta y vomitó en la papelera junto a la cama. Dentro de ella, el bebé pateó con fuerza, como reaccionando al repentino pico de dolor y traición en el cuerpo de su madre. «Lo mataré», dijo Camila secamente, escaneando el mensaje. Ya estaba desbloqueando su propio teléfono. «No, mejor. Destruiré su empresa. Una denuncia anónima a la Junta Estatal sobre su contabilidad creativa». «No lo hagas», susurró Julia, limpiándose la boca con una mano temblorosa. «Él sigue siendo el padre de este bebé. No se lo merece. No se trata de lo que él se merece», dijo Julia, con la voz quebrada. «Se trata de quién soy yo, de quién quiero que mi hija vea cuando me mire». Siguió el silencio, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y las respiraciones irregulares de Julia. Entonces Camila hizo algo completamente inusual. Barrió sus cajas perfectamente apiladas de la cama con un fuerte estruendo. Ropa y recuerdos se esparcieron por el suelo. «Camila, estás demasiado tranquila», espetó Camila, su compostura cuidadosamente mantenida fracturándose. «Estás tratando esto como un plan de elección, como algo que puedes organizar y archivar. A veces necesitas romper cosas». Agarró la funda del vestido de novia de la esquina y se la metió en los brazos a Julia. ¿Romper algo? Julia lo miró fijamente. Recordó cómo se había sentido usando ese vestido, cómo Ethan la había mirado con lo que ella pensó que era amor. Qué joven, qué completamente ciega había estado. Un sollozo comenzó en lo profundo de su pecho y subió como fuego. Rasgó la funda de ropa. El desgarro del encaje resonó en la habitación. Cuentas y seda cayeron como nieve a sus pies. No se detuvo. No hasta que el vestido quedó en jirones en el suelo de madera. Hasta que sus lágrimas igualaron el aguacero de afuera. Hasta que su garganta estuvo en carne viva de gritar. Cuando terminó, se paró en el centro del caos. Cajas destrozadas, sueños hechos trizas, el pecho agitado. Camila la atrapó mientras se desplomaba, atrayéndola hacia sí, meciéndola suavemente como cuando eran niñas. «Te tengo», susurró, «te tengo». Un golpe en la puerta principal las sobresaltó a ambas. A través de sus lágrimas, Julia reconoció la voz de Cassian en el piso de abajo, probablemente llegando para su revisión programada de los papeles del divorcio. «Lo despediré», dijo Camila, comenzando a levantarse. «No». Julia agarró la mano de su hermana. «No más escondites, no más sonrisas falsas». Se levantó lentamente, estabilizando una mano sobre su vientre. Esto era lo que realmente significaba sanar. Desordenado, crudo, honesto. Cuando Cassian llegó al umbral del dormitorio, observó la escena sin decir una palabra. La ropa esparcida, el vestido de novia roto, las lágrimas aún frescas en el rostro de Julia. Y luego hizo algo que las sorprendió a ambas. Se aflojó la corbata, se arremangó y comenzó a recoger cosas. «Dime», dijo suavemente, volviendo a colocar una foto caída en su marco. «¿Qué necesitas ahora mismo? No lo que la ley requiere, no lo que nadie más espera, solo lo que tú necesitas». Julia miró a Camila,
todavía sentada en medio del caos. Luego a Cassian, su presencia tranquila, su movimiento firme, anclador. Necesito... Hizo una pausa, luego respiró hondo. Necesito escribirle una carta a mi hija sobre cómo a veces lo más valiente que puedes hacer no es mantenerlo todo unido. Es dejarte caer para poder reconstruirte mejor. Cassian asintió, algo gentil y sabio en sus ojos. Entonces eso es lo que haremos. Metió la mano en su abrigo y le entregó a Camila una tarjeta. Mi amigo tiene una empresa de trituración para cuando estés lista para lidiar con las fotos de la boda correctamente. Una risa escapó del pecho de Julia, aguda y sorprendente. No era exactamente alegría, pero era algo cercano a la libertad. Miró a su alrededor el desorden, no solo el vestido roto o las cajas esparcidas, sino la imagen rota de la vida que tanto se había esforzado por preservar. Y en su lugar, algo más fuerte comenzaba a formarse, como una flor abriéndose paso a través del concreto, como una verdad que ya no necesitaba permanecer enterrada. Está bien, susurró, secándose los ojos. Limpiemos esto, pero el vestido se queda roto. El vestido se queda roto, repitió Camila, levantándose para ayudar. Juntos, los tres comenzaron a restaurar el orden, no para borrar el dolor, sino para honrarlo, para convertirlo en algo nuevo, algo real. La primera nevada de diciembre caía suavemente fuera de la ventana del nuevo apartamento de Julia. Después de semanas de búsqueda, había encontrado un acogedor lugar de 2 dormitorios, a solo 10 minutos del adosado de Camila. Las paredes estaban en su mayoría desnudas, pero luces de colores parpadeaban en las esquinas. Un árbol de Navidad a medio decorar estaba cerca de la ventana, esperando el fin de semana en que Camila la ayudaría a terminarlo. En la guardería, Julia se sentó en una mecedora, rodeada de cajas de ropa de bebé y regalos de baby shower sin abrir. Un bolígrafo descansaba en su mano, su diario abierto en su regazo. Mi querida niña, hoy se cumplen 8 meses desde que todo cambió. Tus patadas son más fuertes ahora, como si me recordaras cada día que una nueva vida llega después de los finales. Ayer, desempaqué la última caja de nuestra antigua casa. Dentro encontré mis viejos diarios, aquellos en los que escribí sobre soñar con ser tu madre. Un dolor repentino y más agudo la detuvo a mitad de la frase. Había tenido contracciones de Braxton Hicks antes, pero esto era diferente, más intenso, más real. Su teléfono sonó. El nombre de Cassian iluminó la pantalla. Habían estado hablando más a menudo, sobre más que fechas de corte y papeleo, sobre literatura, sobre sanación, sobre la vida. Estaba revisando los documentos finales del divorcio. Dijo cuando ella contestó. Solo queda una última firma y... dudó. Julia, ¿estás bien? Yo creo que ya viene, logró decir Julia, agarrándose a la encimera de la cocina mientras otra contracción la golpeaba. No sale de cuentas hasta dentro de 2 semanas. Intenta decírselo a ella, jadeó, tratando de respirar a través del dolor. ¿Puedes llamar a Camila? Está en una reunión, respondió Cassian. Pero estoy en camino. Llamas tu médico. Yo me encargo de todo lo demás. Todo después de eso se volvió borroso. Cassian llegó primero, su habitual presencia impecable un poco deshecha, la corbata aflojada, el cabello no del todo en su lugar. Ayudó a Julia a empacar su bolsa de hospital mientras llamaba a Camila, quien irrumpió 15 minutos después, todavía con su blazer y tacones, sin aliento pero concentrada. Trabajaron en tándem. Camila cronometraba las contracciones. Cassian se encargaba de la logística. Julia intentaba recordar cómo respirar. En el hospital, la realidad la golpeó con fuerza. No puedo hacer esto, susurró, su voz quebrándose mientras esperaban al médico. No estoy lista, todavía estoy rota. Oye, dijo Camila, tomando su mano, su agarre fuerte y seguro. No estás rota, te estás transformando, como esas mariposas sobre las que enseñas a tus estudiantes, las que tienen que liberarse de la crisálida para volverse más fuertes. Otra contracción se apoderó del cuerpo de Julia.
Mientras remitía, notó que Cassian salía al pasillo, dándoles espacio. Pero Camila lo llamó de vuelta. Tú también eres parte de esto, dijo. Si quieres serlo. Cassian la miró a los ojos y asintió. La mirada entre ellos, tranquila, segura, decía mucho. Julia buscó las manos de ambos mientras la siguiente contracción aumentaba. Pasaron horas en una neblina de dolor, presión y empuje. Los médicos iban y venían. Las enfermeras revisaban las máquinas. A través de todo, Julia se aferró a sus anclas. La fuerza inquebrantable de Camila, la silenciosa firmeza de Cassian. Entonces una enfermera se asomó. «Hay alguien más aquí». Julia levantó la vista. Ethan estaba en la puerta, con el rostro pálido. «Tengo derecho a estar aquí», dijo, pero su voz carecía de peso. «Soy el padre». Antes de que Camila o Cassian pudieran hablar, Julia encontró su voz. «No». Ethan dio un paso adelante. «Julia, por favor». «No», dijo de nuevo, más fuerte a pesar de su agotamiento. «Tienes derechos legales y los honraremos después de que nazca. Pero este momento, este es mío. Es para las personas que me mantuvieron unida cuando tú me rompiste». Algo cambió en los ojos de Ethan. Un destello de comprensión, quizás de lo que realmente había perdido. No discutió. Se dio la vuelta y se fue. La siguiente contracción fue la más feroz hasta ahora. Julia apretó la mano de Camila, sintió la palma firme de Cassian en su hombro. «Cuéntame la historia de nuevo», jadeó. «Sobre el jardín de mamá, las caléndulas». Camila sonrió entre lágrimas. «Cómo florecieron justo cuando estaba a punto de rendirse». «Porque a veces», agregó Cassian suavemente, «las cosas más hermosas crecen en lugares inesperados». Julia cerró los ojos y sacó fuerza de sus palabras, sus manos, sus corazones. Pensó en sus estudiantes, en sus ensayos sobre la transformación, en vestidos de novia rotos y perlas caídas, en hermanas reconstruyendo puentes, en hombres tranquilos que enderezan paquetes de azúcar y de alguna manera saben cómo sostener un corazón roto sin pedir los pedazos. «¿Lista para empujar?», preguntó el médico. Julia abrió los ojos, miró a su hermana, el amor feroz e inquebrantable de Camila, a la presencia firme de Cassian, a su propio reflejo en la ventana. No una mujer rota por la traición, sino reconstruida en resiliencia. «Lista», dijo, y comenzó a traer a su hija al mundo. El amanecer pintó la habitación del hospital con una suave luz de invierno. En los brazos de Julia, su hija recién nacida dormía pacíficamente, segura. Lily Grace Madden, nombrada por las flores que crecen incluso a través de las grietas, incluso en lugares difíciles. Sus diminutos dedos se enroscaron alrededor del pulgar de su madre. «Tiene tu determinación», dijo Camila desde su silla junto a la ventana, su apariencia usualmente impecable deshecha por la alegría y el agotamiento. «¿Viste cómo luchó contra el pañal?». Julia sonrió, trazando la nariz perfecta de su hija. «Pero tiene tu barbilla, ese pequeño gesto terco justo ahí». Miró a su hermana. «La barbilla de mamá definitivamente corre en las mujeres Madden». Camila se acercó, pasando una mano por los suaves y oscuros rizos de Lily. Otra luchadora para la familia. La puerta se abrió suavemente. Cassian entró, equilibrando 3 vasos de papel de té en una bolsa marrón que olía a comida de verdad. Las mangas de su camisa todavía arremangadas, su corbata desechada hacía tiempo. No se había apartado del lado de Julia durante el parto, excepto brevemente para encargarse del papeleo. «Las enfermeras entrarán pronto con los papeles del alta», dijo, dejando todo. «Y hablé con la escuela. Van a extender tu licencia durante el semestre con sueldo completo». Camila levantó una ceja, aceptando su taza. «¿Cómo lograste eso?». «Digamos que la Junta está ansiosa por evitar incluso la apariencia de discriminación por embarazo». Su sonrisa fue pequeña pero sabia. Julia observó cómo alineaba las tazas de té ordenadamente en la mesa auxiliar. Luego enderezaba sutilmente la cortina, ya perfecta, junto a la ventana. Sus viejos hábitos, antes peculiaridades, ahora se sentían como anclas. «Tengo algo para ella», dijo, sacando un sobre de su maletín.
Bueno, para ambas. Dentro, un diario, bellamente encuadernado, el cuero suave y sin terminar. Para las cartas, explicó, las que le has estado escribiendo, pensé que merecían un hogar adecuado. El regalo abrió algo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No las lágrimas que había derramado por Ethan. No dolor, no pérdida. Estas eran por los comienzos. Un golpe interrumpió el momento. La enfermera entró con el papeleo y detrás de ella a Julia se le cortó la respiración. Ethan estaba en la puerta sosteniendo un oso de peluche rosa, caro e impersonal. Yo solo se aclaró la garganta. Quería verla y firmar los papeles. Julia sintió a Camila tensarse a su lado. Vio el paso silencioso de Cassian hacia adelante, protector sin ser evidente. Pero algo en Julia había cambiado. El nacimiento lo había cambiado todo. Mirando a Ethan ahora, no sentía dolor, solo distancia. Parecía más pequeño, atenuado por el brillo de la vida que sostenía en sus brazos. Ven a conocer a tu hija, dijo suavemente. Dan se adelantó con cautela, como si temiera romper el momento. Cuando miró a Lily, su rostro cambió brevemente. Asombro, arrepentimiento, algo frágil y real. Es hermosa, susurró. Sí, dijo Julia, sin mirarlo a él, sino a Lily. Lo es. Lo es, dijo Julia con firmeza, su voz clara. Y va a crecer sabiendo que es digna de un amor real, un amor honesto. Ethan asintió. Entendió el significado detrás de sus palabras. Dejó el oso de peluche, firmó los papeles del alta que la enfermera le entregó y se fue sin decir una palabra más. Pero mientras se daba la vuelta, la mirada de Julia lo siguió, no con anhelo, ya no, sino con una maraña de sentimientos para los que no se había preparado. Había un dolor enterrado más profundo de lo que pensaba, un extraño dolor por el hombre que él había fingido ser. Por las noches en que una vez soñaron con este mismo momento, saliendo juntos del hospital con su primer hijo. Y ahora aquí estaba él, un extraño en la puerta. Su corazón no se rompió de nuevo, pero sí se estremeció. Solo una vez, en silencio. Se sintió como el cierre silencioso de un libro, no con un portazo, sino con un suave clic final. Esa tarde, mientras se preparaban para salir del hospital, Julia se sentó en la silla de ruedas requerida por la política del hospital. Lily acunada suavemente en sus brazos. Camila se afanaba con la bolsa de pañales, reorganizándola por tercera vez. Cassian estaba cerca, hablando en voz baja con la enfermera, anotando instrucciones de cuidado de seguimiento en su letra pequeña y precisa. ¿Lista para ir a casa?, preguntó finalmente Camila, satisfecha con la disposición de la bolsa. Julia miró a su hija, a su hermana, a Cassian. Pensó en su nuevo apartamento, acogedor, cálido, todavía a medio decorar para Navidad, en su salón de clases y los estudiantes que esperaban su regreso, en el móvil hecho a mano que habían enviado para la guardería, en las historias aún por escribir, en todas las piezas de su vida que una vez se sintieron dispersas ahora realineándose lentamente en algo desconocido pero suyo, no la vida que planeó, sino la que eligió. En realidad, dijo, creo que he estado en casa desde hace un tiempo. Solo necesitaba encontrar el camino. Mientras salían, la nieve comenzó a caer, suave y nueva. Julia pensó en otro día nevado años atrás, caminando por el pasillo hacia lo que creía que era su para siempre. Se había equivocado entonces, pero no ahora. En sus brazos, Lily se movió, abrió los ojos, ojos llenos del tipo de sabiduría que solo la vida recién nacida tiene, del tipo que susurra cosas aún no vividas. Julia pensó en la carta que escribiría esa noche en el diario que Cassian le había dado. Mi queridísima Lily, hoy me enseñaste que no siempre es lo que esperamos. A veces es la protección feroz de una hermana. A veces es la fuerza silenciosa de un amigo. A veces es la forma en que la luz baila sobre los copos de nieve. O cómo el silencio, cuando es real, contiene paz en lugar de dolor. Pero sobre todo es esto, el peso perfecto de ti en mis brazos, la certeza de que, sin importar lo que venga después, lo enfrentaremos juntas.
Valió la pena cada pieza rota, cada paso doloroso, cada lágrima y cada triunfo que me llevó a ti. Porque a veces, mi querida niña, nuestro felices para siempre solo necesita un tipo diferente de comienzo. La nieve siguió cayendo mientras se abrían paso, no hacia un final de cuento de hadas, sino hacia algo mejor, algo real, algo ganado, desordenado, hermoso, imperfecto, posible. 3 años después, la luz del sol de primavera entraba a raudales en el salón de clases de Julia, mientras colgaba otro ensayo de un estudiante en la pared de autores publicados. Su clase optativa de escritura creativa se había convertido en el curso más solicitado de la preparatoria Crestwood, un lugar donde los estudiantes aprendían que sus voces importaban, que sus historias valían la pena ser contadas. Señorita Madden, llamó una voz familiar desde la puerta. Lily, ahora de 3 años, encaramada en la cadera de Camila, extendió sus manos regordetas. Tenía la barbilla terca de su tía, los rizos oscuros de su madre, una mezcla perfecta de determinación y alegría. Ahí está mi crítica literaria, dijo Julia, sonriendo mientras tomaba a su hija en brazos. ¿Cómo estuvo tu almuerzo con la tía Cammy? Comimos sushi, sonrió Lily, y usé los palillos yo solita. Camila levantó una ceja. Bueno, los usó para tocar el tambor en la mesa, pero es un progreso. Julia sonrió, notando la sutil mirada de su hermana al reloj. Vas a llegar tarde a tu reunión. En realidad, Camila se ajustó el blazer. No es una reunión. Cassian me lleva a ver espacios de oficina. Finalmente voy a empezar mi propia firma de consultoría. Finalmente, dijo Julia, abrazando a su hermana con su brazo libre. Habían pasado innumerables noches soñando con este momento, con tazas de té y cajas de comida tailandesa, mientras Lily organizaba sus bloques en el suelo, siempre en líneas imperfectas, como su tío honorario. Hablando de él, el tío Cass viene a cenar, declaró Lily con orgullo. Prometió leer Donde viven los monstruos y hacer todas las voces. Julia y Camila intercambiaron una mirada cómplice. En los últimos 3 años, su pequeña familia había crecido de maneras inesperadas. Cassian se había convertido en más que el cuentacuentos favorito de Lily. Era su constante, su calma en el caos, el que todavía enderezaba los paquetes de azúcar y entendía el ritmo único de sus vidas. Esa noche, en el apartamento a nivel de jardín de Julia, Lily se sentó entre los pies de Cassian mientras él leía el clásico de Buenas noches. Su voz usualmente reservada se volvió animada, gruñendo, rugiendo, dejando que comenzara el alboroto salvaje. En la mesa del comedor, Camila trabajaba en su plan de negocios, ocasionalmente interviniendo con efectos de sonido. Julia los observaba desde la cocina, añadiendo las últimas líneas a su manuscrito, una memoria construida a partir de las cartas que una vez le había escrito a Lily. Una historia sobre la maternidad, la supervivencia y la familia que elegimos. Su agente creía que el libro ayudaría a otras mujeres a encontrar su voz. En el alféizar de la ventana, una maceta de caléndulas florecía, audaces, doradas, desafiantes contra el cielo primaveral. Un recordatorio de que incluso en las estaciones más duras, la belleza podía echar raíces. «Mami», llamó Lily, «ven a rugir con nosotros». Julia dejó su bolígrafo y se unió a su hija, su hermana, y el hombre que la había ayudado a reencontrarse consigo misma en una danza alegre y salvaje. Las risas resonaron en habitaciones que una vez solo habían albergado silencio. Querido amigo, si estás de pie en la calma después de una tormenta, inseguro, con el corazón todavía en carne viva, preguntándote qué sigue, quiero que sepas que no estás solo. Como Julia, quizás no pediste que todo se desmoronara, pero puedes elegir qué crece a partir de ello. Los estoicos nos recuerdan que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El dolor no es el final del camino, es el suelo donde el coraje echa raíces. Así que da el paso, por pequeño que sea. Dobla las piezas rotas para convertirlas en algo más valiente. Y si todo lo que hiciste hoy fue sobrevivir, entonces eso es suficiente. No estás donde estabas. Y eso lo es todo. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un pulgar arriba, compártela con alguien que la necesite
y suscríbete para más historias que nos recuerden nuestra fuerza. Tu próximo comienzo podría empezar ahora mismo.